Acercando el MadTech es un espacio que pretende acercar a las empresas la tecnología aplicada al marketing y la publicidad, y hacerlo de una forma breve, clara, sencilla y fácil de entender. Mi nombre es Rosa Almarza y en cada capítulo entrevistaré a una empresa que nos ayudará a entender cómo la tecnología nos puede ayudar a llevar a cabo un marketing más efectivo. Bienvenidos a Acercando el MadTech. ¡Comenzamos! Uno de los grandes retos de Internet ha sido medir la actividad publicitaria del sector y de los competidores. Teniendo en cuenta que Internet ya es el medio con mayor inversión, medir la actividad del sector y de nuestros competidores en Internet es clave. Hoy tenemos con nosotros a Giancarlo, CEO y fundador de AdGen. AdGen es una tecnología que tiene como principal objetivo traquear la actividad publicitaria en Internet. Hola Giancarlo, bienvenido y muchas gracias por tu participación en este espacio de Acercando el MadTech. ¿Qué tal estás? Hola Rosa, muchas gracias a ti por la invitación. Todo bien por aquí, pasando este periodo de confinamiento, volviendo un poco a la vida, pero todo bien, todo bien. Bueno, pues eso es lo más importante al final y con ganas de seguir, que eso no nos falte nunca. Bueno, Giancarlo, vamos a hablar de vuestra tecnología de AdGen y nos gustaría que nos contaras un poquito qué es AdGen y sobre todo cómo funciona vuestra tecnología. Pues mira, AdGen es una tecnología que desarrollamos ya hace 3 o 4 años en España y además estamos muy orgullosos que lo hemos llevado en más de 30 países en tan poco tiempo y básicamente ayuda a las marcas, las agencias y los medios en saber lo que están haciendo los demás en cuanto a publicidad digital, ¿vale? Es un poco el concepto clásico de benchmarking que en todos los demás medios se realiza desde toda la vida, en televisión o en cualquier otro medio. Siempre queremos saber qué campañas están haciendo los demás, qué mensajes están transmitiendo, dónde, cómo. Y nosotros hacemos eso, pero para la publicidad digital, que es un segmento donde no era tan fácil hasta hace poco tiempo contar con datos de nuestros competidores. Sin duda, justo te iba a decir, porque, bueno, como bien sabes, yo he estado trabajando muchos años del lado del anunciante y entender lo que estaba pasando con la competencia en términos digitales era complicadísimo. Y como dices, cada vez es más clave, más teniendo en cuenta pues, que cada vez invertimos más en Internet y que de hecho ya es el primer medio. Desde un punto de vista de marketing es fundamental entender qué hacen los competidores y sobre todo qué estrategias siguen, ¿no? Que son cosas que se pueden ir sacando cuando haces ese seguimiento continuo. Oye, ¿qué tipo de información se ofrece al anunciante? Mira, si quieres, voy a usar una pequeña presentación para enseñaros con un poco más de soporte visual este tipo de información y poderla comentar un poco más en detalle. Lo que estamos hablando es la competencia. Aquí ponía un ejemplo que yo creo que tú, que como decías, conoces también el lado de los anunciantes, pues sabes que las marcas nunca van a hacer nada sin saber lo que está haciendo su entorno competitivo. Entonces, claro, en este caso lo que podemos ver, por ejemplo, es una publicidad que hizo la Citroën ya hace muchos años, como se puede ver de la creatividad, pero que dice, mira, se puede ser más rápido que un Ferrari, se pueden tener más ruedas que Rolls Royce o vas a tener más espacio que un Porsche. Es como una forma distinta en este caso de diferenciarse. O en este caso, que es aún más divertida. Entonces, ellos decían, como no la podíamos hacer más rápida, no la podíamos hacer más grande ni más económica, pues la hemos hecho colorada para ser distintos. Entonces, esto es un poco el concepto. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo funciona? Pues importante también, aunque sea un minuto, explicar la metodología y ahora vamos a ver unos ejemplos. Es una herramienta que está basada en arañas. Yo siempre suelo hacer el mismo ejemplo que es Google, el motor de búsqueda que todo el mundo conocemos. ¿Cómo puede Google tener toda esta información? Pues tiene unas arañas que visitan todas las páginas web que soportan la publicidad digital y entonces captura esta información, la clasifica y la normaliza y luego pues nos la pone a disposición, qué sé yo, que cuando busquemos un restaurante vegetariano del centro de Madrid, pues Google
nos devolverá solo los resultados de restaurantes que cumplan con esos criterios. Nosotros intentamos hacer prácticamente lo mismo, pero enfocándonos solo a lo que es la publicidad digital. Entonces entramos en todos los medios que soportan la publicidad digital. Hay ciertas limitaciones como las redes sociales cerradas, por ejemplo, como Facebook, Instagram, que no permiten a medidores independientes de tener una prueba de tercera parte de lo que ha pasado ahí dentro, pero sí todo el resto de los medios tradicionales o YouTube, o todo lo que es también el Google Display Network, o también todo lo que es mobile, todo lo que es programática. Entonces, pues somos capaces de capturar todo ese dato, clasificarlo, pues el saber que esta es una campaña, por ejemplo, de un BMW, que es el del sector automoción, que es una serie 3 o lo que sea. Se pone toda esta información normalizada dentro de nuestros servidores y ahí nuestros clientes tienen la posibilidad de acceder a la información de 1000 maneras, con reportes en Excel, en PDF, buscando directamente y accediendo a la interfaz, con otras cosas ad hoc. Es a 100% española, con sede central en Madrid, y que, pues eso, se ha expandido muy rápidamente en mercados muy importantes y cubriendo ya prácticamente todos los continentes. Un ejemplo de los datos que te quería enseñar es esto que, por ejemplo, hacemos con la IAB, del cual pues tenemos el orgullo y satisfacción, como se dice en estos casos, de ser un poco su dato de referencia en cuanto al benchmarking de la ocupación publicitaria digital. Insisto, aquí estamos hablando de vídeo, de banners, de enlaces de texto. Estamos hablando de native, estamos hablando prácticamente de todo formato, se haga además una negociación directa o programática, nos da bastante igual. ¿De qué tipo de datos podemos ver? Por ejemplo, en este caso, para empezar con unos ejemplos un poco genéricos, pero estos son datos, digamos, que distribuimos de forma gratuita a través de la IAB. Podemos saber, por ejemplo, qué sectores son más activos, qué peso tienen con respecto al total del mercado, cuántas marcas activas, cuántas campañas. Claro está que luego, teniendo acceso a la herramienta, pues podríamos saber con detalle pues toda la información de cualquiera de estas marcas, de cualquiera de estas campañas. O pues otras cosas como los formatos más utilizados, el share of voice de qué campañas son programáticas, qué campañas son directas y qué campañas son mixtas, cuál es el share of voice, por ejemplo, de la relación entre publicidad desktop y publicidad mobile, y también, por ejemplo, en este caso, está muy reducido, insisto, pero este es como un formato un poco demo, la nube de palabras claves que se han asociado a las campañas en este caso, del sector de automoción. Claro, tú fíjate, en este caso, si por ejemplo estamos interesados en un competidor en concreto, a través de estos datos sí que podemos ver un poco qué tipo de estrategia está siguiendo, ¿no? Si realmente está invirtiendo más o menos en programática, si utiliza una estrategia más de vídeo o más de publicidad nativa, o sea que podemos saber un poquito por dónde va, no solamente ese competidor, sino el sector también como referencia, ¿no? Y luego en función de eso y lo que haya en nuestra casa, pues tomar nuestras decisiones. Totalmente, Rosa. Es un poco esto el punto. Si quieres, os enseño un poco más. Precisamente, mira, no la teníamos preparada, pero es que justo os iba a proponer, pues eso, entrar un poco en detalle en el sector de automoción. Insisto, estos son datos que no son al 100%, son simulados, digamos, para que no ahora nos centremos a cada uno a ver si es correcto, si no es correcto, pero sino para enfocarnos un poco a entender la naturaleza del dato. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues eso, vamos a aproximarnos a un sector, el de automoción, que es siempre, por ejemplo, uno de los más activos a la hora de hacer publicidad digital. Entonces, podemos ver qué peso tienen en digamos, ocupación, ¿vale? En este caso no estamos hablando de datos de inversión, sino de share of voice de ocupación publicitaria, o sea, cuánta cuota de la pantalla está ocupando esta marca. No estamos entrando a ver
Esto si lo llevamos al terreno de la tele, para gente que esté muy acostumbrada a la publicación en tele, sería como el número de GRTs, ¿no? De alguna manera, salvando las distancias, pero en digital, ¿no? Al final... Pero cada uno paga los GRPs según lo que haya negociado. Exactamente. No, no se puede explicar mejor, muchas gracias. Entonces, si queremos ir un poco más en detalle, hemos preparado, por ejemplo, un set de 4 o 5 marcas para ir a ver un poco qué tipo de dato podemos analizar. Entonces, en este caso, hemos cogido 4 marcas para el periodo de enero-mayo 2020, que además ha sido un periodo pues, bastante peculiar para el mundo de la publicidad digital. Y aquí se puede ver, porque, por ejemplo, vemos que todas las marcas, si vamos a ver el trend un poco de las impresiones, hasta febrero pues estaban casi todas activas y pues conforme ha entrado el confinamiento marzo-abril, pues se han quedado prácticamente a un mínimo de campañas para no desaparecer. Y desde mayo, pues por ejemplo, en este caso, Volvo ha vuelto a subir primera, que sé yo, a lo mejor ha confiado en una recuperación más rápida que con respecto a las demás marcas. Quiero abrir una paréntesis. Lo que hemos visto nosotros también en cuanto a efectividad es que es un poco, y no sé si tú estás de acuerdo, Rosa, que ese ha sido un poco un riesgo lo que se han tomado muchas empresas de suspender sus campañas, porque el top of mind se pierde, da igual que haya confinamiento o no haya confinamiento, por lo cual estamos viendo que las marcas que han mantenido campañas, como se dice en inglés, always on, sé que se han quedado siempre activas, da igual lo que pase alrededor, pues están teniendo ahora con una pequeña ventaja en cuanto al recuerdo espontáneo de la marca. No, completamente de acuerdo contigo. Además, es una cosa que está aprobada por un montón de estudios. Al final, cuando dejas de publicidad, la notoriedad se pierde. Y sobre todo, una de las cosas que yo he comentado mucho también en este periodo es, es una pena porque justo precisamente al haber más espacio publicitario, porque hay más consumo, los precios además son más baratos. O sea, hacer publicidad es más barato y además tienes más audiencia. Con lo cual, es el momento ideal para hacer publicidad, pero justo las marcas, bueno, pues se retraen y no aprovechan ese momento, bueno, que también entiendo las circunstancias, ¿no? El miedito y el... Sí, se puede entender, cada uno lo pilla de una manera. Pero es cierto que si lo miramos exclusivamente solo desde el punto de vista de medios, es una pérdida de oportunidad. Sí. Entonces, me alegro de que estemos de acuerdo. Es una cosa que también hemos visto con varios partners del mundo de la investigación de mercados. Tenemos acceso a muchas fuentes y más o menos todos coincidían con este análisis. Entonces, aquí, si volvemos a nuestro set competitivo, pues podemos ver que, digamos que estas marcas tienen, por ejemplo, BMW, un 0,25 de la cuota, digamos, de mercado total del mercado español, y las 4 marcas en su conjunto pesan casi un 4,5 del sector automoción, ¿vale? Aquí podemos ver también en formato tarta pues un reparto digamos, del share of voice en impresiones de estas marcas. Pero pues queremos saber más, entonces entremos por lo menos en 3 de estas marcas para ver lo que decías tú, cómo se pueden entender diferencias de estrategia dependiendo de nuestros datos. Entonces, pues la primera, vamos a ver Volvo, ¿vale? Hemos preparado aquí una slide donde hemos puesto una serie de información. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, el primero, segundo, tercer scroll, ¿qué quiere decir? Quiere decir el placement, ¿dónde estaba la creatividad? Primer scroll, el segundo sabemos que son los espacios más premium, porque tienen más visibilidad por naturaleza. El tercer scroll es el más grande, pero es también el que es el sitio donde no todo el mundo va a llegar al final del artículo, al final de las páginas. Entonces, en este caso, ¿qué me atrevo a decir viendo estos datos? Que al tener una prevalencia tan fuerte de primero y segundo scroll, que entre los dos ya suman un 73%, si no lo estoy sumando mal, pues quiere decir que ha habido una campaña dentro de este periodo, una parte de branding importante, ¿vale? ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues lo compruebo aquí también porque veo que hay un lanzamiento clarísimamente, hay una campaña
pues que tiene, estimamos, 200 millones de impresiones, que además tiene vídeo, que tiene muchos formatos y que además estas 200 millones de impresiones se las ha gastado en un mes. Entonces, pues eso normalmente es un patrón típico de un lanzamiento de un nuevo coche, en este caso, de un nuevo producto, donde yo pues le meto mucha presión para presentar al mercado un nuevo, en este caso, un nuevo coche. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que el XC40 ha estado siempre activo, mira, prácticamente desde el 1, se ha dividido en dos campañas, una que ha estado desde el principio de enero y otra hasta el 8 de marzo, y luego otra que empezaba en febrero, pero que ha estado hasta el 24 de mayo, y entre las dos han sumado 31 millones de impresiones. Entonces, esto suena más a lo mejor a una cola de campañas o de un posicionamiento, pues eso, always on, de aprovechar oportunidades. Y además vemos aquí que seguramente, pues de hecho, mira, del 7 de mayo al 24 de mayo, pues hay una campaña que es Volvo Stay Home Store. Entonces sería seguramente una campaña de Volvo que ha estado hablando un poco del tema, pues me imagino, de la pandemia, del confinamiento y del tener que estar en casa. Entonces era más responsabilidad social corporativa. Ahora, si tuviéramos la herramienta, podríamos pinchar y ver encima todas las creatividades, todos los datos, todos los medios donde ha salido cada campaña. También vemos aquí los medios donde más hemos visto esta campaña y los ad server que se han utilizado. Vamos a ver, por ejemplo, siempre para Volvo, el contexto. Entonces serían qué palabras claves se han asociado a esas campañas y algún ejemplo de creatividad. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta creatividad era programática porque vemos el famoso triangulito de Ad Choices, que es obligatorio para las campañas que cuentan con cookies, por ejemplo, de tercera parte. Eso es un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo distinto, que es BMW, ¿vale? BMW, lo vemos en este caso, ya me llama la atención que vemos justo la pirámide invertida en este caso, en el scroll. En el caso de antes teníamos un primer scroll muy fuerte, en este caso tenemos un tercer scroll muy fuerte. ¿Qué me hace pensar esto? Pues que sean campañas de native always on. ¿Qué quiere decir? Native, ¿sabes? Es la publicidad, pues que normalmente son recomendaciones que vienen después de los artículos que por naturaleza están en el tercer scroll. Entonces veo una prevalencia aquí y además se me confirma aquí, porque ya simplemente con los ad server de Outbrain y Taboola, que son dos ad server de publicidad nativa, pues vemos que sumamos aquí ya entre ellos dos un 74% de este 76% que tenemos en el tercer scroll. Además sabemos en qué medios han estado más. Y aquí también vemos, por ejemplo, que BMW ha estado lanzando durante este periodo una cosa de forma muy distinta y que esta sí que puede ser que fuera el objeto de la campaña nativa, pues por ejemplo BMW Premium Selection o otra que era de coche de segunda mano, ocasión o kilómetro cero. Entonces, pues también es otra estrategia de, o por un lado, meter la mayoría de las impresiones hacia la home en un periodo así tan complicado para la venta de coches, o de pues, poner en marcha nuevas iniciativas para vender coches en este caso, pues de kilómetro cero o ocasiones de BMW. Y si vamos a ver también esta slide para BMW, vemos algunos ejemplos y vemos aquí también alrededor de qué conceptos hemos encontrado BMW. Vamos a ver la última. La última, además, que es Audi, pues vimos que Audi también ha tenido en cuenta esto y se ha llegado a actualizar el logo durante este periodo de confinamiento. Puede ser una iniciativa muy interesante para un poco llamar la atención y meterse dentro de la conversación de la pandemia. Y esto también es una cosa que pues, se podría descubrir a través de Agile con las alertas. Por ejemplo, si siguiéramos Audi, pues veríamos la primera campaña en tiempo real del nuevo logo. Vamos a ver Audi. Audi justamente tiene un posicionamiento híbrido entre las dos marcas que hemos visto, porque tiene una pirámide, digamos, clásica así, que como que hace una X, y vemos más o menos el mismo reparto entre primero y segundo scroll. Entonces vemos que hay una parte que seguramente sería más de branding y otra parte pues que sería más de always on, de native o de content
branded content. ¿Cómo lo vemos? Pues que efectivamente aquí vemos otra vez Outbrain, Taboola, que están en el top 5 entre los ad servers, y son ad servers exclusivos de Nativa. Vemos, por ejemplo, que aquí seguro a lo mejor tienen algo de deal con Unidad Editorial, porque vemos Marca es motor, vemos El Mundo. Y en cuanto a las campañas, pues también aquí vemos que, pues eso, ellos se han gastado casi todo en esta campaña de cambio de modelo, de pasar de comprar el coche a poder hacer un renting, en este caso de una 3 Sportback. Y también el Q3 Sportback, pues también estaba en campaña, ¿vale? Entonces, pues esto seguramente ha sido un poco el leitmotiv de las campañas de Audi. Para terminar, pues simplemente vemos también ejemplos pues, de las creatividades de Audi y sabemos alrededor de qué palabras clave se ha posicionado Audi dentro de los medios. Y luego, pues, no sé si te puede interesar, pero creo que sí, porque vienes de una empresa que siempre ha estado muy atenta a estas cosas y siempre ha sido muy puntera. También podemos tener alertas relacionadas con el brain safety, tanto de nuestras campañas como de las campañas de la competencia. Entonces, podemos buscar y encontrar que pues, hay campañas de estas marcas o de otras que pues estaban, por ejemplo, en este caso, en una página que estaba distribuyendo fotos que no solo son bastante para adultos, sino son robadas, porque son fotos de una actriz famosa. Entonces, pues es material ilegal. Pues a lo mejor yo no quiero estar con mi marca patrocinando un contenido ilegal. O a lo mejor, pues, aunque el papel de baño que tenga la cara de Trump no es nada ilegal, pero pues a lo mejor si yo soy una empresa que tiene muchos intereses en Estados Unidos, pues no me interesa estar al lado de mensajes tan delicados. U otros casos, digamos, de apariciones de marcas en sitios o en contenidos que no son los adecuados para nuestra marca. Giancarlo, ¿esto cómo lo hacéis al final? Entiendo que como podéis ver el anuncio y en el contexto en el que sale, ahí es por donde hacéis ese análisis, ¿no? ¿O hay alguna tecnología que busque en concreto esto? Bueno, básicamente nosotros visitamos muchísimas páginas en cada país donde operamos, pues si no sería difícil encontrar toda esta información. Nosotros no puedo compartir los datos, pero generamos cada 10 minutos miles y miles, encontramos miles y miles de campañas en cada país donde operamos, cada 10 minutos, imagínate cada mes. Y entonces, claro, al tratar lo que es Big Data, de verdad, este es el Big Data, muchos datos, que no quiere decir nada más Big Data, es muchos datos. También visitamos páginas pues, que tienen contenidos pues, más controvertidos. Las dividimos en Blacklist, en Brownlist. En Blacklist, digamos que están las páginas donde entendemos que ningún anunciante quiere ir. Entonces, pues, páginas de porno, páginas de contenido ilegal, páginas de descargas ilegales de software. Entonces, pues, entendemos que ninguna marca quiere estar con su logo al lado de pues, ese tipo de contenido. Y luego pues tenemos otros listados que llamamos brown list, marrón, si quiere ser negro, que son páginas pues que a lo mejor a algunas marcas no le importa estar ahí, pero otras sí. Entonces, pues visitando constantemente todos los días, todas las horas, todos los minutos, cualquiera de estas páginas, si nos encontramos con el anuncio de una marca de algún cliente y tal, pues normalmente tienen una alerta. Entonces, además se hace todo de una forma automática, pues simplemente tú le dices, yo soy la marca X, todas las veces que encuentres la marca X o cualquiera de mi set competitivo en un contenido de Blacklist, pues mándame un correo. Y entonces el sistema también está muy optimizado para, digamos, integrarse de la forma más amable
en el flujo de trabajo de una persona que sea un profesional del marketing, da igual que sea de una marca, de una agencia o Sí. de un medio de comunicación, que son nuestros tres principales tipos de clientes. ¿Por qué? Porque después de la primera vez que se usa la herramienta con 20 minutos, se hace un setup, se pueden programar reportes periódicos y alertas que nos avisan en tiempo real cuando se produce un fenómeno que estamos buscando. Entonces, pues es el ejemplo de antes. Si yo soy, qué sé yo, Volvo y me cae mal BMW o simplemente pues quiero saber qué hace BMW porque es mi competidor, pues me pongo una alerta el primer día que se tarda 20 segundos y dice, bueno, cada nueva actividad de BMW o cada nueva creatividad o cada nueva campaña de BMW, mándamela y avísame. De cuando se produce, pues ya recibirás un correo con la información acerca de tus competidores. O a lo mejor le puedes decir, pues soy BMW y todas las veces que ves una campaña de BMW en un sitio de blacklist, avísame porque así hablo con mi agencia y veo qué ha pasado y me lo solucionan para que no vuelva a pasar. Genial, súper útil. Además, permíteme solo añadir una cosa, porque yo personalmente vengo del mundo de agencia, que luego he pasado mucho por investigación de mercados. He tenido la suerte de trabajar mucho tiempo en Nielsen, que a nivel mundial es una de las referencias y he podido aprender muchas cosas. Pero cuando empezamos a poner en marcha este servicio de Blacklist, yo tenía un poco de, no de miedo, pero decía aquí se van a ver cosas que nadie quiere ver, a ver cómo van a reaccionar los clientes. Y me equivocaba, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque realmente cuando entre una marca y una agencia o un medio se pone en el medio, perdona la redundancia, una información objetiva, que además es de tercera parte y que no se hace de forma ad hoc para uno o para otro. Pues si tú contratas a Agin o cualquier otra persona contrata a Agin, va a tener exactamente la misma información. Entonces, ¿qué pasa? Que yo descubrí que los anunciantes pues, tienen más empatía de lo que las agencias piensan. Entonces entienden que puede haber cosas, que puede haber problemas y simplemente piden soluciones. Sí, yo Entonces, creo que si detectan un efectivamente. problema y ellos avisan su agencia, la mayoría de las veces simplemente la agencia ha registrado, porque la mayoría de las veces tampoco es una cosa que está gestionando ella directamente, y entonces ha llegado a una solución, simplemente compartiendo la información. Entonces, esto lo hemos transformado también en nuestra misión, que es, digamos, mejorar la comunicación entre marcas, agencias y medios. ¿Cómo? Pues compartiendo la misma información. Sin duda es un gran paso y el tener la información es necesaria para luego saber qué hacemos, ¿no? Yo creo que es algo que era súper necesario en este sector. Giancarlo, para los que nos están viendo, seguramente que se estarán preguntando cuál es el modelo de pago de vuestra tecnología. Mira, el modelo de pago es muy fácil. Nosotros normalmente tenemos un fee mensual. Solemos hacer contratos siempre por lo menos de un año. Pero, pues, la verdad que nosotros, como queremos, por ejemplo, que todos los anunciantes que quieran puedan usar Agile sin que le suponga un desembolso económico relevante, la verdad que tenemos planes, sobre todo para las marcas, muy interesantes. Una marca puede empezar a usar Agile y tener información de su set competitivo por menos de 500 euros al mes. Que al final, si lo comparo con un presupuesto de una marca importante que se gasta mucho dinero en digital, pues no deja de ser un detalle. Entonces, es más un tema de ganas o de tiempo para manejar la herramienta. Para las agencias, claro, como las agencias suelen tener acceso a toda la información, pues los precios suelen ser bastante más altos. Pero nosotros además queremos trabajar directamente con las marcas y vemos que todas las veces que lo hacemos se generan casos de éxito importantes y además no quiero hacer nombres, pero que trabajamos a lo mejor con 4 de las 5 marcas más importantes de España y siguen trabajando con nosotros prácticamente desde el día 1 y eso es lo que me da también confianza en nuestro proyecto porque
no solemos tener clientes que nos dejan. Oye, por último, y no sé si puedes compartir o quizá puedas compartir más adelante, ¿no? en otra ocasión, me gustaría saber si estáis trabajando en algún proyecto de innovación. Bueno, yo creo que vosotros sois innovación todos los días, ¿no? Porque al final, según lo que encontráis, innováis. Pero no sé si puedes contarnos algo respecto a eso o estáis Mira, trabajando. nosotros, sí. Lo primero, lo que has dicho es muy literal. Yo hago siempre otro ejemplo en este caso. Nosotros somos como el antidoping en el deporte. Entonces, claro, para que haya antidoping, tiene que haber antes el doping. Entonces, el antidoping, pues siempre llega después, es normal. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros estamos en una situación de innovación constante, porque no soy yo quien decide cómo es o cómo va a ser la publicidad digital. Entonces, nos tenemos que adaptar todo lo rápido que se pueda, a veces en cuestión de horas, para no perder datos que son importantes para nuestros clientes. Entonces, por un lado, literalmente estamos en un modelo de innovación constante. En cuanto a innovación más estratégica o más planificada, mencionaría dos ámbitos. El primero es que somos muy activos en el tema del machine learning. ¿Por qué? Porque, claro, como decía antes, manejamos una cantidad de datos enorme que no es posible codificar a mano, os lo prometo. O sea, harían falta miles de personas al día para codificar a mano los datos de un solo mercado y estamos en más de 30. No podemos fichar a 500.000 personas para codificar los datos. Entonces, ese es uno de los problemas, entre comillas, del Big Data. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado un Machine Learning que nos ayuda a autocodificar los datos. Entonces, casi el 97-98% de los datos que se generan a nivel diario ya se generan con una codificación asociada. ¿Qué quiere decir la codificación? Que si yo veo esa imagen, tengo que saber que es BMW, que es del sector de automoción, que es una X3 y que es de la subcategoría de coches. Entonces, pues toda información hasta hace poco pues se solía poner a mano y nosotros lo hemos movido todo a un tema de Machine Learning que no solo hace más fácil codificar tantos datos, pero es que no se equivoca. Porque imagínate, yo siempre hago el ejemplo de Coca-Cola. Y si un codificador hoy escribe Coca, espacio, cola. Otro lo escribe con el guión. Y Ya, otro lo escribe todos juntos. Hemos creado tres marcas que no van a sumar. Y todos los share of voice no van a tener ningún tipo de sentido. Y esto parece una tontería, pero es que suele pasar todos los días en muchísimas casas. Y además, ese es el primero, que es Machine Learning, que para nosotros es un pilar crítico de la generación un poco de nuestros datos y de su codificación. Y el siguiente, que es donde yo creo que hemos hecho ya mucho, pero estamos haciendo aún más, es que estamos optimizando y hemos optimizado todos nuestros sistemas para tener una recogida, vamos, yo te diría que es prácticamente completa, dentro que para nosotros la palabra completa siempre es muy extraña, porque al final no dejamos de dar estimaciones, pero en cuanto a todo lo que es vídeo online, hemos desarrollado y estamos todavía afinando varias tecnologías que nos permiten prácticamente tener en la totalidad de los vídeos de publicidad que se distribuyen de forma digital, además de que estamos siempre en tema de innovación constante diaria con todo lo que es programática. Porque claro, hasta ahora el foco estaba en las cookies de tercera parte. Ahora Google ha decidido que va a dejar de darle soporte con Chrome y el mundo está cambiando y veremos hacia dónde va. Entonces, pues una parte importante de nuestro trabajo es estar en todos los foros a nivel España, a nivel Europa y a nivel internacional. Nos cuesta mucho tiempo, pero la verdad que es también una parte muy agradecida de nuestro trabajo porque nos permite saber de primera mano y con bastante antelación cosas que luego se van a producir a lo mejor al año y medio de distancia. Entonces, pues eso para tenerlo en cuenta, para que nuestros sistemas no dejen de recoger toda la información que se necesita.
Bueno, yo creo que esta última parte que nos has contado del vídeo también es súper interesante, teniendo en cuenta que es uno de los formatos que más demanda tienen y que además cada vez salen formatos nuevos de vídeo. Entonces, no dentro de todo de vídeo cabe todo, sino que cada vez más hay que, pues el pre-roll, el TrueView, ahora hay vídeos, justo he leído hace un rato, ¿no?, que YouTube ha sacado un formato nuevo para generar más conversión. Se junta la parte del vídeo con una serie de carrusel, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que esta parte efectivamente va a ser muy necesaria. Y Sí, bueno, pues sin más, Giancarlos, darte las gracias por gracias abrirnos las puertas por haber estado con nosotros. sí, por abrirnos las puertas a vuestra tecnología. Creo que ha sido súper interesante ver realmente pues, la cantidad de datos que se pueden obtener y bueno, y el poder un poco decir, bueno, pues parece que mi competencia va por aquí o el sector va por aquí, depende de con qué nos queramos comparar. Y bueno, es una ventana que nos da mucha claridad, especialmente a los anunciantes que pues eso, pues hace pocos años no teníamos. Así que enhorabuena por el proyecto y bueno, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Venga, Y nada, cuando queráis estamos a vuestra disposición. de acuerdo. Muchas gracias, Giancarlo. Un beso fuerte. Gracias, chao.